Nuestro tema para esta ocasión O nosso tema para essa ocasião es la palabra de Dios é a palavra de y Deus la palabra del hombre. e a palavra do homem. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Podem assentar se queiram ter a gentileza. A través de la escritura Através da escritura que hemos leído, que temos lido, Cristo compara a todos los hijos e hijas de Dios en ovejas. Cristo compara a todos os filhos e filhas de Deus em ovelhas. Esas son las ovejas que el Padre le ha dado para que les dé vida eterna. Estas são as ovelhas que o Pai lhe deu para que ele lhes dê vida eterna. Y de esas ovejas, Cristo dice, E destas ovelhas, Cristo diz: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Esas son las ovejas Estas são as ovelhas que Cristo vino a buscar que Cristo veio buscar para darle vida eterna. para dar-lhe vida eterna. Esas ovejas Estas ovelhas no oyen la voz de los extraños. não ouvem a voz dos estranhos. Esas ovejas Estas ovelhas oyen la voz de Dios. ouvem a voz En San Juan capítulo 8, verso 47 dice Cristo, Em São João, capítulo 8, versos 47, Cristo disse: el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por eso no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Aquí tenemos Aqui temos dos tipos de personas. dois tipos de pessoas: Las personas que oyen la voz de Dios, as pessoas que ouvem a voz de que Deus, son de Dios, que são de Deus, y las personas que no oyen la voz de Dios, que não ouvem a voz de Deus, escuchan ouvem la voz de los hombres, a voz dos homens, la sabiduría humana a sabedoria humana que está en esas personas, que está nessas pessoas, dándole una interpretación privada uma interpretação a la privada palabra de Dios. à palavra de Deus. Pero el que es de Dios, Mas aquele que é de oye Deus la voz de Dios ouve a voz de Deus para la edad para a era y dispensación e dispensação que le ha tocado vivir. que lhe correspondeu viver. En aquellos días, Naqueles dias, las personas as pessoas estaban viviendo estavam vivendo en la edad mesiánica, na era messiânica, donde aonde encontramos podemos ver al mismo Dios ao mesmo Deus que habló a través de los profetas, que falou através dos profetas, hablando a través falando através de Jesucristo, de Jesus Cristo, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Esto está en Hebreos Isto está em Hebreus, capítulo 1, 1, versos 1 en adelante, versos 1 em diante, donde nos dice, aonde nos diz: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas formas aos pais pelos profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. a nós nos falou nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. El mismo Dios O mesmo Deus que había hablado por medio de los profetas, que tinha falado através dos profetas, ahora estaba hablando agora estava por falando medio de Jesucristo, através de Jesus, el Hijo de Dios. o Filho de Deus. Vean en Zacarías, Vejam em Zacarias, capítulo 7, verso 11 al 12, versos 11 ao 12, dice la actitud del pueblo diz a atitude do povo frente a lo que Dios estaba hablando ao que Deus estava falando a través de los profetas. através dos profetas. Dice, pero no quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Eles, porém, não quiseram escutar e deram-lhe o ombro rebelde e ensurdeceram os seus ouvidos para que não ouvissem. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas.
Daí veio a grande ira do Senhor dos exércitos. Como Dios estaba hablando Como Deus estava falando? por medio de su Espíritu Santo Através do seu Espírito Santo, a través de los profetas, através dos profetas, por medio del ángel de Jehová. através do anjo. Dios estaba hablando Deus estava a falando través de los profetas. através dos profetas. Y el pueblo E o povo no quiso escuchar, não quis escuchar la voz de Dios. não quis ouvir a voz de Deus. Quisieron escuchar Quiseram ouvir la voz a voz de personas de pessoas que les enseñaron que lhes ensinaram diferente diferente a como Dios, a como por medio de su Espíritu Santo, através do estaba enseñando a través de los profetas, através dos profetas, cada uno para el tiempo en que Dios lo envió. para o tempo em que Deus o enviou. La palabra de Dios A palavra de Deus ha venido aquí veio a quem? a los profetas, Aos profetas, porque no hará nada del Señor Jehová porque não fará coisa alguma sin que antes revele sem que antes sus secretos a sus siervos, sus profetas. revele seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Amós capítulo 3, verso 7. Dios coloca su palabra Deus coloca a sua palavra en la boca y en el corazón na boca e de los profetas que él envía. que ele envia. Por eso en Deuteronomio Por isso em Deuteronômio, capítulo 18, capítulo 18, verso 15 en adelante, versos 15 em diante, dice Moisés: Moisés diz: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios. A él oiréis. o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu. A ele ouvireis. ¿A quién hay que escuchar? A quem há de se ouvir? El profeta Ao profeta que Dios levanta que Deus levanta en medio del pueblo entre o povo para esa edad para esta o era para esa dispensación. ou para esta dispensação. ¿Por qué? Por quê? Porque a través de ese profeta Porque através deste es que Dios está hablando é que Deus está falando, y esa es la voz de Dios. que é a voz, Esa es la palabra de Dios. é a palavra de Deus. Toda otra palabra Toda outra palavra contraria a ese mensaje, contrária a essa contraria a esa voz, contrária a esta voz es una voz humana, é uma voz humana, la cual a qual no debe ser escuchada, não deve ser ouvida, porque desviará a la persona porque desviará a del pessoa programa divino do programa divino y no se podrá hacer carne en la vida e não de la persona la palabra de Dios correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Y por consiguiente la persona E, portanto, a pessoa no vendría a ser parte não viria a ser de los escogidos de Dios dos escolhidos de Deus de ese tiempo, desse tempo, porque no escuchó porque não ouviu la voz de Dios, a voz de la palabra de Dios, palavra para que se encarnara en él para que se encarnasse esa palabra esta palavra y viniera a ser e viesse a ser parte parte de la palabra da palavra hecha carne feita carne para ese tiempo. para este tempo. Prefirió escuchar Preferia escutar la voz humana a voz humana de diferentes hombres de diversos homens y no la voz de Dios e não a voz de Deus a través de un solo hombre através de um só para esa edad para esta o era, para esa dispensación. para esta dispensação. Vean lo que nos dice Veja o que nos diz. aquí. Sigue diciendo: Segue dizendo. conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Conforme a tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe no dia da Assembleia, dizendo: não ouvirei mais a voz do Senhor teu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Então o Senhor me disse: falaram bem naquilo que disseram. Profeta les levantaré de medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Eis que lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. E será que qualquer que não ouvir as palavras que ele
falar em meu nome, eu requerirei dele conta. ¿Por qué Dios ordena que escuchen al profeta que Él envía? Por que Deus ordena que escutem ao profeta que ele envia? Porque Dios coloca en ese profeta su palabra. Porque Deus coloca nesse profeta a sua palavra. En la boca de ese profeta Na boca desse profeta está la palabra de Dios está a palavra para de esa Deus edad para esta o era, para esa dispensación. para esta dispensação. Y con esa palabra E com siendo hablada por ese profeta, sendo falada por esse profeta, es que Dios llama é que Deus chama y junta e junta a sus escogidos aos seus escolhidos de ese tiempo. desse tempo. No hay otra forma. Não há outra forma. Y todo escogido E todo escolhido está llamado está chamado a permanecer a permanecer escuchando ouvindo la voz de Dios a voz a de Deus través de ese mensajero para ese tiempo. mensageiro para esse tempo. No importa que en el mundo se levanten muchos predicadores Não importa que no mundo se levantem muitos pregadores, o de entre el mismo grupo de los escogidos ou de entre o mesmo grupo se levanten también otras personas, se levantem também outras pessoas, como sucedió en el tiempo de Moisés. como aconteceu no tempo de Moisés. Muchos escucharon Muitos ouviram a Datán, a Datã, a Coré, a Coré, a Abirán a Abirã y así por el estilo. e assim por diante. Pero ¿cuál era la voluntad de Dios? Mas qual era a vontade de Deus? Que escucharan Era que ouvisse la voz de Dios, a voz de Deus, no voz de hombres. não voz de homens. Datán, Abirán y Coré, Datã, Abirã e Coré, lo que tenían o que tinha era voz humana. era voz humana, Pero Moisés tenía mas Moisés tinha la voz de Dios a voz de Deus para el pueblo. para o povo. Dios colocó Deus colocou su palabra sua palavra en la boca de na Moisés. boca de Moisés. Por lo tanto, Portanto, los que escucharon a Datán, Abirán y Coré, os que ouviram a Datã, a Abirã e a Coré, escucharon ouviram palabra de hombres, palavra de homens, que era contraria que era contrária a la palabra de Dios. à palavra de Deus. Vean, Veja, Datán y Coré Datã e Coré y Abirán e Abirã querían regresar al pueblo de Egipto. queriam voltar para o Eso era contrario a la palabra de Dios. e isso era contrário à palavra de Deus. Pero vean, también querían Também queriam quitar a Moisés tirar a Moisés y colocarse ellos. e colocar Y eles. querían quitar a Aarón E también queriam tirar Arão também del sumo sacerdocio do sumo para sacerdocio colocarse ellos. para colocar eles. Todo contrario Tudo contrário al programa divino. ao programa divino. Cualquier persona, Qualquer pessoa, en cualquier edad em qualquer y en era cualquier dispensación e em qualquer dispensação, que se levante que se levante para tratar de ocupar el lugar del mensajero de ese tiempo, para tratar de ocupar o lugar do mensageiro desse tempo, está siendo como Datán, como Coré, Datán y Abirán, está fazendo como Coré, Datã e Abirã, que trataron de ocupar el lugar de Moisés. que trataram de ocupar o lugar de Moisés. Dios no le permite Deus não permite a ninguna persona, a nenhuma pessoa, aunque sea familia, ainda que seja familiar, del mismo mensajero, do mesmo mensageiro, que trate de ocupar o de colocarse en el lugar ou que se colocar del no lugar mensajero do mensageiro, para tratar para tratar de que el pueblo lo escuche a él. de que o povo ouça ele. El ejemplo lo tenemos O exemplo nós temos en Aarón em Arão y María. e Maria. No dijeron ellos, Eles não disseram, ¿no ha hablado Jehová también por nosotros? também não falou Jeová por nós, Pues no había hablado Dios por ellos, mas Deus não tinha falado. había hablado por Moisés. Tinha falado através de Moisés. Y Moisés colocó E Moisés, la palabra que Dios le dio a palavra que en la boca de Aarón. Y Aarón solamente tenía que decir e Arão somente tinha que dizer lo que Moisés le decía. o que Moisés lhe dizia. Porque Moisés tenía el problema Porque Moisés tinha que era tardo para hablar que era tardio y no quería hablar al público. e não queria falar ao público. Tenía un complejo. Ele tinha um complexo. Dios quiere usar a la persona Deus quer usar a pessoa que Él envía en cada edad que ele envia y em en cada cada dispensación em cada dispensação al mensajero de ese tiempo. ao mensageiro. Lo quiere usar Ele o quer usar tal y como es, tal e como ele é, con la misma forma de hablar que tiene. com a mesma forma de falar que ele tem. Pero Moisés no quería hablar al público Não queria falar ao público. y pidió un ayudante. Ele pediu ajudante. Y Dios le dijo, E Deus lhe disse: no conozco yo a Aarón, tu hermano, Eu não conheço Arão, teu irmão. que habla bien. ¿Ve? Fala bem. Eso era lo que Moisés quería. Bem, isso era o que Moisés Él quería hablar bien, Ele queria falar bem, pero tenía problemas. mas ele tinha problema.
Y entonces Dios, Então Deus, en su permisiva voluntad, em sua permissão, le permitió un ayudante. lhe permitiu ajudante. Y después el ayudante E depois o ajudante quería sacar pecho queria estufar. y decir, ¿no ha hablado Dios por nosotros también? Não falou Deus por nós O também. sea, quería tomar el lugar de Moisés. Ele queria tomar o lugar de Moisés. Y eso no se puede hacer. Isso não pode se fazer. Es como cuando una persona É como quando uma pessoa tiene un negocio tem negócio y coloca en su negocio e coloca em seu negócio un administrador. administrador. Y después de algún tiempo, E depois de algum tempo, el administrador o administrador comienza a sacar pecho começa a estufar o peito y a decir, e dizer: yo hice tal cosa, e hice tal cosa, y si no fuera por mí, se não for, este negocio no existiera. então esse negócio não existia. Se quiere ser más grande Ele quer fazer que el mismo dueño, que o mesmo dono. se quiere ser dueño, Ele quer se fazer como que él fue el que hizo todas las cosas. como se fosse ele quem fez. Y si el dueño se descuida, E se o dono se descuidar, se queda con el negocio. ele fica com o negócio. Eso sucedió Isso aconteceu en diferentes ocasiones. em diversas ocasiões. También encontramos Também podemos ver a un hombre a homem que un general colocó que general colocou en su lugar. em seu lugar. Él era el gobernante Ele era o governante de un país, de país, pero tuvo que ir a otro país mas teve que ir a outro a hacerse una operación fazer uma de emergencia de emergência y colocou a un amigo suyo. e colocou a um amigo dele. Ese era algo así como el compadre Miguel. Era alguma coisa como um compadre. Y cuando se hace la operación allá E quando se faz a operação lá, y ha dejado a su compadre tinha deixado seu frente a la gobernación, frente a governação. cuando regresa, ya el compadre se le había quedado con el reino. Se le había quedado con el gobierno. Tinha ficado com o governo. ¿Eh? Vê? Eso no se puede hacer Isso não pode se fazer en el programa divino, no programa de Cristo, porque el que lo haga porque aquele que o fizer queda representado fica representado en Datán, em Datã, Coré Coré y Abirán. e Abirã. Y si queda mejor representado E fica melhor representado en una forma no tan mala, em uma forma não queda representado en Aarón fica representado y en María. em Maria. Y Dios se desagradó con ellos, E Deus se desagradou com porque Dios en cada edad porque Deus em y en cada dispensación cada dispensação habla solamente por una persona. fala somente por A una persona viene la palabra de Dios. a uma pessoa vem a palavra de Deus. Y a través de esa persona, E através dessa pessoa, el Espíritu Santo o Espírito Santo pastorea pastoreia las ovejas del as Padre. ovelhas do Pai. Ese es el que tiene el ministerio Esse é o que tem o ministério de pastor de pastor a nivel mundial, a nível mundial, a nivel a nível de todas las ovejas de Dios para ese tiempo. de Deus para esse tempo. Y ese ministro, E esse ministro, ese profeta, mensajero, mensageiro, es bendecido é abençoado grandemente. grandemente, Y toda la palabra correspondiente a ese tiempo, correspondente Dios la coloca en la boca de ese mensajero la habla e esse mensageiro y se realiza el programa de Dios para ese tiempo. realiza o programa de Deus. Son llamados y untados São chamados todos los escogidos de Dios todos os escolhidos correspondientes a este tiempo. correspondentes a esse Dios también le da Deus também maravillosos ayudantes maravilhosos ajudantes para trabajar en la obra de Cristo na obra de Cristo, correspondiente a ese tiempo. correspondente a esse tempo. Pero ninguno de esos ayudantes Mas nenhum desses ajudantes puede levantarse pode se levantar sobre ese mensajero. sobre esse mensageiro. Más bien, O mais bem, la palabra a palavra de Dios de Deus es la palabra é a palavra que Dios ha colocado que Deus colocou en la boca na boca de esse mensajero. desse mensageiro. Y el resto de las personas E o restante que Dios ha colocado como ayudantes colocou como ajudante están llamados estão chamados a llevar ese mensaje a levar essa sin quitarle sem tirar ni añadirle y sin tratar de ocupar el lugar de ese mensajero para decir para dizer hay que hacer tal cosa o tal cosa tal coisa sin estar de acuerdo sem estar de acordo con el mensajero y con el mensaje com a mensagem de ese mensajero. desse mensageiro. Porque cualquiera que haga algo contrario Porque qualquer que fizer algo ao contrário será será como un pámpano como
una rama como um galho del árbol da árvore de uvas de uvas, que es cortado que é cortado, y después allá e depois se seca. por lá se seca. Pierde la bendición de Dios. Perde a Y bênção nadie de quiere Deus. perder la bendición de Dios. Ninguém quer perder a bênção de Deus. Recuerden, Lembre-se, hay un programa divino há programa y divino todos tenemos que estar sujetos e todos temos que estar a ese sujeitos programa a divino. esse programa divino. Dios se identifica Deus se identifica con el mensajero com o mensageiro de cada edad de cada era y con el mensajero e com o de mensageiro cada dispensación. de cada dispensação. Miren ustedes, Vejam vocês, en el libro de las edades, no livro das eras, página 265, página 265, dice el reverendo William Branham: reverendo William Branham disse: según estos versículos, vamos a leer un poquito antes, vamos ler pouquinho antes. y les daré la estrella de la mañana. A estrela da manhã. Yo soy la raíz y el linaje de David, Eu sou a raiz e a geração, la estrella resplandeciente de la mañana. a resplandecente estrela da manhã. Apocalipsis 22, verso 16. Verso 16. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Até que o dia esclareça e o luzeiro da manhã saia em vossos. Segunda de Pedro capítulo 1, verso 19. Segundo de Pedro, capítulo 1, versos 19. Según estos versículos, Segundo esses versículos, Jesús se identifica, Jesús es la estrella de la mañana. Jesus é a estrela da manhã. El Espíritu está haciendo una promesa a los escogidos de las edades del oscurantismo en relación a sí mismo y luego a las edades por venir. O Espírito está fazendo uma promessa para as eras do escurantismo e a todos que hão por vir. Como ya hemos mencionado, Jesús se identifica con el mensajero de cada edad. Como já temos mencionado, Jesus se identifica com o mensageiro de cada era. Ellos reciben de él la revelación de la palabra para cada edad. Eles recebem dele a revelação da palavra revelada para cada era. Esta revelación de la palabra saca del mundo a los escogidos de Dios y los coloca en unión completa con Cristo Jesús. Essa revelação dessa palavra tira do mundo os escolhidos de Deus e os coloca em comunhão com Deus. ¿Cómo Dios llama a los escogidos en cada tiempo? Como Deus chama os escolhidos em cada tempo? Por medio Através de su voz, da sua la voz de Dios. a voz, ¿Pero dónde la coloca? mas aonde En el mensajero no mensageiro de cada edad de cada o era, de cada dispensación. cada dispensação. Y estos mensajeros, E esses mensageiros, con ese mensaje, com esta mensagem, proclamándolo, proclamando, traen la palabra de Dios para el pueblo traz a palavra de Deus y el recogimiento de los hijos de Dios e o recolhimento dos filhos de Deus para ese tiempo. para este tempo. Esa es la obra Esta é a obra que el Espíritu Santo hace que o Espírito a Santo través de ese mensajero. através desse mensageiro. Por lo tanto, Portanto, todos los demás colaboradores todos os demais de ese mensajero deste mensageiro están llamados estão a chamados mantener unido al pueblo a se manter unidos que Dios ha llamado y ha juntado en su cuerpo místico de creyentes místico de crentes y a mantenerlos e a mantê-los en amor divino, em amor amándose los unos con los otros, uns aos outros, sin hablar mal los unos de los otros, uns dos outros, sin que haya odio sem que haja ódio, ni raíces de amarguras nem raízes de amargura entre unos y otros. entre uns e os outros. Estos mensajeros son llamados estrellas porque brillan con una luz prestada o reflejada, la luz del Hijo Jesús. Esses mensageiros são chamados estrelas porque brilham com a luz emprestada ou refletida, a luz de Cristo Jesus. Eso es Jesucristo Esse Jesus Cristo reflejándose é Jesus Cristo a través de sus mensajeros através dos seus y mensageros llevando a cabo e realizando la obra correspondiente a cada tiempo. a cada tempo. San Pablo dice, São Paulo disse: no destruyas não destrua la obra de Dios, a obra de Deus,
Por lo tanto, Portanto, la obra que Dios hace, a obra que Deus faz, nadie puede destruirla. ninguém a pode destruí-la. ¿Cómo trataron de destruir la obra de Dios en el tiempo de Moisés? Como trataram de destruir a obra de Deus no tempo de Moisés? Quitando la palabra de Dios, Tirando a la palavra voz de de Dios a través de Moisés a voz de Deus através de y Moisés. colocando E colocando, la voz de hombres e colocando a voz que se levantaron en contra de Moisés contra Moisés. y que se levantaron E que se levantaram con un plan com um diferente al de Moisés. diferente ao El plan de Moisés o plano de Moisés. no era un plan humano, era un plan divino. Era um plano divino. El plan de aquellos hombres como Datán, Coré y Abirán O plano daqueles homens como de Datã, Coré e Abirã era un plan humano era um plano humano para volverlos para a Egipto voltarmos ao Egito y también establecerle e também estabelecer cosas humanas. coisas humanas. Ahora Agora, veamos vejamos lo que nos dice o que nos a continuación aquí. a continuação. También son llamados estrellas porque brillan con una luz bresta. También son llamados estrellas porque son portadores de luz en la noche. Também são chamados estrelas porque são portadores de luz na noite. Así que en la oscuridad del pecado ellos traen la luz de Dios a su pueblo. Assim que na escuridão do pecado eles trazem a luz de Deus ao seu povo. Los mensajeros que Dios envía, Os mensageiros que Deus envia, uno para cada edad, para cada son era, los que traen são os que trazem la luz de Dios a luz de Deus para el pueblo. para o povo. Ninguna otra persona Nenhuma outra puede levantarse pode se levantar para tratar de guiar para tratar de al guiar pueblo ao povo o a una parte del pueblo ou a uma parte do povo en desacuerdo em desacordo con lo que Dios está haciendo com o que Deus está a fazendo través del mensajero, através do mensageiro. porque Dios lo va a tomar Porque Deus o tomará en una forma em uma forma mala, mal, como una rebelión como uma rebelião en contra de Dios contra Deus y su programa, e seu programa, como pasó en el tiempo de Moisés como aconteceu no tempo de Moisés y aún en el tiempo de Jesús también, e ainda no tempo de Jesus y aún en el tiempo de los apóstoles también, e ainda no tempo dos apóstolos também. en el tiempo de San Pablo. No tempo de São Paulo Hubo personas houve pessoas que se levantaron que se levantaram en contra de San Pablo. Y eso era levantarse en contra del mismo Dios que estaba en San Pablo guiando al pueblo de la primera edad. En vez de ponerse brazo a brazo con San Pablo para trabajar en la obra del Señor, se apartaron de San Pablo y del consejo de San Pablo en vez de ir a San Pablo y decirle: em vez de ir a São Paulo e dizer: Pablo, Paulo, ¿cómo debemos hacer esta labor? como devemos fazer essa obra? Y hacerla como San Pablo dijera. E fazê-la como São Paulo dissesse. Aunque la idea humana de ellos Ainda que a ideia era diferente, pero ellos entonces tenían que decir: mas eles tinham que dizer: esto que nosotros pensábamos isso que nós pensávamos era idea humana era ideia humana, y lo que hablábamos era palabra humana. Pero ahora San Pablo nos ha dicho cómo debemos hacer. Por lo tanto, yo me quedo con la palabra de Dios hablada a través de San Pablo. através de São Paulo. Miren lo que dice el reverendo William Branham Veja o que o reverendo William Branham disse en el mensaje na mensagem aquí contenido en citas. que está aqui contido em Citas. Ahora les voy a decir qué mensaje es. Agora eu vou lhes dizer qual mensagem é. Está contenido en el mensaje: siendo a Dios un servicio sin su voluntad. Está contida a mensagem intitulada Fazendo a Deus um serviço sem a sua vontade. Toda persona Toda pessoa debe hacer un servicio a Dios deve fazer o serviço conforme a la voluntad de Dios, conforme a vontade de Deus, no fuera de la voluntad de Dios, não fora da vontade de Deus, porque de nada le va a servir porque não vai servir a hacer un servicio a Dios para a pessoa, fuera de la voluntad de Dios, porque se va a encontrar porque vai se combatiendo combater a Dios a Deus y su palabra e a sua palavra para ese tiempo para esse tempo, y combatiendo al mensajero de ese tiempo. desse tempo. ¿Y para qué le servirá E para que lhe servirá a esa persona a esta pessoa todo lo que haga tudo o que si lo estará haciendo se o está fuera de la voluntad de Dios? fora da vontade de Deus? Veamos Vejamos.
en la página 150 del libro de citas, párrafo 1341, Parágrafo 1341. dice, para guardar los mandamientos de Dios, para hacer cualquier cosa bien para Dios, Deus, para fazer qualquer coisa bem para Deus, para hacer un servicio correctamente, para fazer um serviço corretamente, hay 5 deberes há 5 deveres para hacer un servicio correctamente. para fazer um serviço corretamente. Primero, tiene que ser su tiempo Primeiro tem que ser o para hacerlo. para fazê-lo. Tiene que ser Tem que ser su estación, a sua estação, tiempo y estación. tempo e estação. Y tiene que ser según la palabra que se había hablado. Se havia falado, Y tiene que ser dado según la persona que él escogió e tem que ser dado segundo a pessoa que ele por escolheu, quien hacerlo. por quem fazê-lo. Y tiene que venir primero a sus profetas. E tem que vir primeiro aos seus profetas. Y el profeta tiene que ser vindicado por la palabra de Dios. E o profeta tem que ser vindicado pela palavra. Allí tienen sus 5 deberes. Aí tem os seus 5 deveres. Tiene que ser así. Tem que ser assim. ¿Eh? Vê? No hay otra forma. Não há outra forma. Tiene que ser para el tiempo Tem que ser para o y estación. e estação. O sea, tiene que ser Ou seja, para la dispensación tem que ser para a y para la edad correspondiente. e para a era correspondente. Y tiene que ser E tem que ser de acuerdo a la palabra prometida para ese tiempo. a palavra prometida para esse tempo. Y tiene que ser E tem que ser por el hombre escogido de Dios para ese tiempo, pelo homem escolhido que es el mensajero correspondiente a ese tiempo.